Mi llave no entró en la cerradura de la casa que legalmente era mía. Me quedé de pie frente a la puerta, con Iván a mi lado, 2 maletas en el suelo y el coche lleno de cajas, tratando de entender por qué la misma llave que había usado desde joven ya no servía. Habíamos salido de Querétaro después del mediodía, cansados de cargar muebles, revisar papeles y manejar con el coche pesado, parando solo para gasolina y algo de comer, mientras yo intentaba convencer a Iván de que aquel cambio era para estar mejor. Veníamos a empezar de nuevo. Eran casi 3 horas de carretera, pero se sentían como el cierre de una vida entera, a dejar atrás el divorcio, las discusiones, las noches en que Jaime llegaba oliendo a alcohol y aquella mujer de su oficina que terminó de romperlo todo. Y ahora, frente a la casa que mis abuelos paternos me habían dejado en testamento, yo estaba tocando el timbre como si fuera una visita. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Iván, mirando la llave en mi mano. «Nada, mi amor», dije, guardándola rápido. «Seguro cambiaron la chapa por seguridad». No dije más, pero esa llave ya me había quitado la tranquilidad. La puerta se abrió después de varios segundos. Mi mamá apareció del otro lado con una sonrisa tiesa, de esas que no llegan a los ojos. «Cecilia, Iván, ya llegaron». Nos abrazó, pero fue un abrazo raro, corto, incómodo, como si no supiera qué hacer con nosotros. Yo intenté sonreír. «Sí, mamá, ya estamos aquí». Detrás de ella estaba la entrada amplia de la casa donde crecí. Una casona antigua de cantera, con techos altos, piso frío, un patio grande al fondo y árboles viejos que daban sombra desde antes de que yo naciera. Por años pensé en esa casa como mi refugio. Mis abuelos me la dejaron cuando murieron, y desde hacía años la escritura estaba a mi nombre. No era un recuerdo familiar ni una promesa dicha al aire. Tenía copias de esos papeles guardadas en una carpeta. Mi mamá y Gustavo vivían ahí porque yo se los permití mientras hacía mi vida en otro estado, no porque la casa fuera de ellos. Pero ese día, apenas crucé la puerta, sentí que entraba a una casa donde yo ya estorbaba. Había muebles que no conocía, cuadros que no eran de mi familia, adornos nuevos en las repisas. En la sala estaban Gustavo, mi padrastro, y sus hijos, Rodrigo y Hugo. También estaba Marina, la pareja de Rodrigo. Yo no la conocía. «Bienvenida», dijo Gustavo, estirándome la mano con una formalidad que me hizo sentir todavía más ajena. «Gracias», respondí. «Él es Iván. Ya creció bastante desde la última vez». Iván levantó la mano con timidez y se escondió un poco detrás de mí. Mi mamá se apresuró a decir: «Ven, les voy a enseñar sus cuartos». Subimos las escaleras. Cada escalón me trajo un recuerdo distinto, pero nada se sentía igual. Cuando llegamos al final del pasillo, mi mamá abrió una puerta pequeña. «Este será el cuarto de Iván», dijo. Me quedé mirando. Era el cuarto más chico de toda la casa. Apenas cabía una cama individual y un escritorio angosto. No había espacio para sus juguetes ni para que un niño de 8 años se moviera con libertad. Iván entró tratando de emocionarse, porque era un niño bueno y no quería hacerme sentir mal. Pero yo lo conocía. Vi la decepción en su cara. «¿Puedo hablar contigo?», le dije a mi mamá en voz baja. Salimos al pasillo. «Mamá, este cuarto es demasiado pequeño para Iván». Su expresión cambió de inmediato. «Es el que hay disponible. Es una casa de 5 recámaras. Hay cuartos más grandes». «Todos tienen uso, Cecilia». Respiré hondo. Venía de meses de abogados, de empacar una vida rota y de explicarle a mi hijo por qué su papá ya no viviría con nosotros. No tenía fuerzas para pelear, pero tampoco podía dejar pasar eso. «Mamá, esta casa es mía. Iván necesita un cuarto decente». Ella apretó la boca. Por un momento pensé que iba a discutir, pero solo asintió con rigidez. Llamó a Rodrigo y a Hugo y les pidió que desocuparan un cuarto que usaban como gimnasio, con pesas, cajas y una bicicleta fija. No estaban felices, pero lo hicieron. No me dijeron nada, pero los vi cargar las cosas con la mirada baja, como si ya supieran que protestar en esa casa solo empeoraba todo. Esa primera noche dormimos en camas plegables. Yo me senté en la orilla de la mía, en lo que había sido mi recámara de adolescente, ahora llena de cajas, bolsas y cosas que no eran mías. Me repetí que era temporal, que todo se acomodaría,
que mi mamá solo estaba incómoda por el cambio, pero en la cena entendí que no era solo incomodidad. Nos sentamos alrededor de la mesa grande de madera que había pertenecido a mis abuelos. La misma mesa donde, de niña, comí sopa, hice tareas y escuché a mi papá contar historias antes de morir. Ahora nadie hablaba. Solo se oían los cubiertos. Iván me miraba de reojo, nervioso. Gustavo carraspeó. Cecilia, ¿y cuánto tiempo piensas quedarte? Levanté la vista despacio. ¿Quedarme? Sí, dijo él. Para organizarnos. Dejé el tenedor sobre el plato. Gustavo, Iván y yo no venimos de visita. Nos estamos mudando de regreso. Mi mamá se removió en la silla. ¿No sería mejor que buscaras un departamento cerca? Dijo. Vendiste la casa de Querétaro con Jaime. Algo podrías comprar o rentar. Ese dinero va para el fondo de la Universidad de Iván, respondí. No lo voy a tocar para rentar cuando tengo una casa propia. La mesa quedó en silencio. Rodrigo miró su plato. Hugo apretó los labios. Marina ni siquiera levantó los ojos. En ese momento no entendí sus reacciones, pero después las recordé muchas veces. Después de cenar, mi mamá me llamó a la sala. Gustavo ya estaba sentado con una hoja en la mano. Necesitamos hablar, dijo ella. Me senté frente a ellos. Gustavo me entregó la hoja. Reglas de la casa, dijo. Si vas a quedarte aquí, necesitamos orden. Miré el papel. Había más de 20 puntos. Cecilia deberá aportar 4,000 pesos mensuales para servicios y mantenimiento. No se permiten visitas sin autorización previa. La televisión debe apagarse a las 9 de la noche. Iván debe mantener silencio en áreas comunes. La lavadora solo puede usarse en días asignados. Ninguna persona externa puede entrar a la casa sin permiso. Leí una regla tras otra, sintiendo cómo me subía el calor a la cara. ¿Esto es una broma?, pregunté. No, respondió mi mamá. Hemos mantenido esta casa funcionando por más de 10 años. Estas reglas han servido. Esta casa está escriturada a mi nombre, dije, tratando de mantener la voz firme. Yo no tendría que pedir permiso para vivir aquí. Mi mamá endureció la mirada. Yo he cuidado esta casa todos estos años. En la práctica, la señora de esta casa soy yo. Me quedé helada. No sabía qué dolía más, si la frase o la facilidad con la que la dijo. No era solo que hubiera olvidado de quién era la casa, era que parecía convencida de que yo le debía pedir permiso para existir dentro de mi propia herencia. Hubiera podido discutir ahí mismo, pero Iván estaba arriba, en una casa nueva, escuchando voces tensas. No quería que su primera noche en Morelia terminara con gritos. Doblé la hoja. Lo voy a pensar, dije. Me levanté y me fui. Al día siguiente, llegó la entrega que había programado antes de salir de Querétaro. Una cama para Iván, un escritorio de verdad, repisas para sus libros, y para mí una cama sencilla y un escritorio para trabajar. Los repartidores subieron y bajaron con cajas durante 1 hora. Yo les indiqué dónde poner cada cosa y después me quedé limpiando cartones, plásticos y pedazos de unicel. Iván se emocionó al ver su cuarto nuevo. ¿Este sí es mío? Sí, mi amor. Este sí. Por primera vez desde que llegamos, sonrió de verdad. Yo estaba acomodando sus libros cuando mi mamá apareció en la puerta con la hoja de reglas en la mano. Rompiste la regla 7. La miré, cansada. ¿Cuál regla 7? No pueden entrar extraños a la casa sin autorización. Solté una risa breve, pensando que hablaba en serio solo a medias. Eran repartidores, mamá. Trajeron los muebles. La regla existe por algo. Me estás dando una advertencia por meter muebles a mi propia casa. Primera advertencia, dijo, y se fue. Me quedé inmóvil, con una sábana en la mano. Esa misma semana terminé de inscribir a Iván en una primaria cercana. Llevé los papeles que ya traía preparados. Compré útiles, uniforme, ropa, mandado, productos de limpieza y algunas cosas para la cocina. De regreso, puse una lavadora con nuestra ropa para que Iván tuviera todo listo para su primer día. Cuando estaba doblando las playeras, mi mamá volvió a aparecer. Regla 15, dijo. No levanté la vista. ¿Ahora qué hice? La lavadora solo se usa con autorización. Necesitábamos ropa limpia. Segunda advertencia.
La vi salir por el pasillo y por primera vez me pregunté qué estaba pasando de verdad en esa casa. Esa semana fue una suma de pequeñas humillaciones. Si Iván dejaba un juguete en la sala, mi mamá fruncía la boca. Si yo preparaba café después de cierta hora, Gustavo me miraba como si estuviera invadiendo. Si abría una alacena, mi mamá aparecía detrás de mí y preguntaba qué estaba buscando. Rodrigo, Hugo y Marina casi no hablaban. Comían rápido y se iban a sus cuartos. Al principio pensé que no querían problemas conmigo, pero luego empecé a notar algo más. Todos caminaban con cuidado. Todos bajaban la voz cuando escuchaban pasos. Una noche tuve una videollamada con mi jefa. Trabajo como diseñadora gráfica para un despacho de interiorismo en Querétaro, y aunque podía hacerlo a distancia, algunos clientes seguían siendo complicados. Estábamos revisando una propuesta para el vestíbulo de una empresa. Mi jefa y yo discutíamos colores, materiales y cambios de último minuto. Eran poco más de las 9 cuando mi puerta se abrió de golpe. Mi mamá estaba ahí furiosa. «Ya son más de las 9. Estás haciendo ruido». Sentí que la cara me ardía. Mi jefa seguía en pantalla. «Mamá, estoy en una junta de trabajo». «No me importa. Estás rompiendo las reglas». Me quedé tan avergonzada que apenas pude disculparme con mi jefa y prometerle que le devolvería la llamada. Mi mamá cerró la puerta con fuerza. Esa noche casi no dormí. Pensé en llamar a un abogado, en cambiar otra vez las chapas, en pedirle a mi mamá que se fuera al día siguiente. Pero también pensé en Iván, en Rodrigo, en Hugo, en Marina, en esa tensión rara que no terminaba de entender. Decidí observar un poco más. No por miedo, sino porque algo dentro de mí decía que todavía no había visto todo. A la mañana siguiente, mi mamá y Gustavo salieron temprano. La casa se sintió menos tensa en cuanto cerraron la puerta. En la cocina estábamos Iván, Rodrigo, Hugo, Marina y yo. Preparé hot cakes con miel, porque era lo único que se me ocurrió para romper la tensión. Mientras servía café, dije con cuidado: ¿A ustedes también les dieron una lista de reglas? Los tres se quedaron quietos. Hugo fue el primero en asentir. Sacó una hoja doblada del bolsillo de su sudadera y la puso sobre la mesa. A mí me la dieron cuando cumplí 18. Marina bajó la mirada. A mí el día que me mudé. Rodrigo no dijo nada al principio. Luego se levantó. Hay algo más que tienes que ver. Lo seguí hasta su cuarto. Sacó una carpeta de un cajón y me mostró unos documentos. Nos hicieron firmar esto. Eran formatos de renta impresos. Hojas sencillas, sin notario ni nada formal, pero con firmas y fechas. Leí el primero, luego el segundo, luego el tercero. Rodrigo pagaba 6,000 pesos al mes. Hugo, otros 6,000. Marina, otros 6,000. Sentí un golpe en el estómago. ¿Les cobran renta? Rodrigo me miró confundido. Sí. Según ellos, para vivir aquí teníamos que aportar. Pero esta casa no es de ellos. Marina levantó la cara. ¿Cómo que no? Es mía, dije. Mis abuelos paternos me la heredaron. Está a mi nombre. Los tres se quedaron callados. No era una sorpresa fingida. No sabían nada. Hugo se sentó en la cama, pálido. Mi papá nos dijo que la casa era prácticamente de ellos porque la habían mantenido todos estos años. Les mintió, dije. Rodrigo se pasó una mano por el cabello. Entonces nos han estado cobrando renta en una casa ajena. Sí, le pedí permiso para tomar fotos de los papeles. Rodrigo me los entregó sin dudar. También me dio copias de los comprobantes de transferencias bancarias. Todo estaba a nombre de Gustavo o de mi mamá. Esa tarde esperé a que regresaran. En la cena, el ambiente estaba más pesado que nunca. Mi mamá casi no probó la comida. Gustavo comía como si nada, pero no dejaba de observarme. Después del postre, mi mamá dejó la servilleta sobre la mesa. «Cecilia, tenemos que hablar. Te escucho. Rompiste todas las reglas que te dimos. 3 advertencias en tu primera semana. Creo que ya es momento de que tú y Iván busquen otro lugar». La mesa quedó muda. Sentí a Iván tensarse junto a mí. Le puse una mano en el hombro. «No», dije. Mi mamá parpadeó. «¿Cómo que no? No me voy». Gustavo golpeó la mesa con la palma. Los vasos brincaron. «No puedes llegar después de tantos años a desordenarnos la vida». Lo miré de frente.
Sí puedo. Esta casa es mía. Lo que ustedes no podían hacer era cobrar por cuartos de una casa que no es suya. Saqué mi celular y puse las fotos sobre la mesa, una por una. Explíquenme esto. A mi mamá se le fue el color de la cara. Gustavo apretó la mandíbula. Eso no es asunto tuyo, dijo. Claro que es asunto mío. Estaban usando mi casa para cobrarle a Rodrigo, a Hugo y a Marina. Sin decirme, sin pedir permiso. Y encima me querían cobrar a mí 4,000 pesos por vivir aquí. Mi mamá se levantó. Nosotros hemos pagado luz, agua, gas, internet, predial. Hemos cuidado esta casa mientras tú estabas viviendo tu vida. Pagaron lo que usaban, respondí. Y si alguna vez pagaron predial, fue porque vivían aquí sin pagar renta. Eso no les da derecho a adueñarse de nada. Malagradecida, soltó ella, con la voz temblando. Te abrimos la puerta. Me reí sin ganas. Me abrieron la puerta porque cambiaron la chapa de mi casa. Iván me miraba asustado. Me incliné hacia él. Ve a tu cuarto, mi amor. Ponte la pijama. Ahorita subo. ¿Estás bien, mamá? Sí. Todo está bien. Cuando se fue, miré a mi mamá y a Gustavo. No voy a seguir viviendo bajo sus reglas en mi propia casa. Tienen una semana para organizarse. Si no se van por voluntad propia, empiezo el proceso legal y entrego todo esto a un abogado. Mi mamá se llevó una mano al pecho. No puedes hacernos esto. Sí puedo. Han abusado de todos en esta casa. De mí, de mi hijo y también de ellos. No voy a criar a Iván donde todo lo que hace parece una falta. Gustavo tomó a mi mamá del brazo. Vámonos, murmuró. Se levantaron de la mesa y subieron sin decir otra palabra. Rodrigo, Hugo y Marina se quedaron sentados, como si acabaran de despertar de algo. ¿También nos vas a echar a nosotros?, preguntó Hugo, con la voz baja. Lo miré y sentí tristeza. Tenía la edad suficiente para aparentar dureza, pero en ese momento parecía un niño cansado. No, dije. A menos que quieran irse. Rodrigo miró a Marina. No tenemos otro lugar ahora, admitió. Estamos ahorrando, pero las rentas están imposibles. Yo sigo estudiando, dijo Hugo. La universidad me queda cerca. No podría pagar un departamento solo. Entonces quédense, dije. Nada de contratos, nada de rentas inventadas. Cooperamos con comida, servicios y limpieza, y lo vamos viendo. Marina se cubrió la boca con la mano. Parecía a punto de llorar. ¿De verdad? De verdad. Esa noche la mesa se sintió menos pesada. Al día siguiente, mi mamá y Gustavo no bajaron a desayunar. Rodrigo llegó a la cocina con ojeras, Hugo en silencio y Marina con el cabello recogido. Yo hice huevos con frijoles y café. Iván apareció todavía medio dormido, pero sonrió cuando Hugo le ofreció ayudarlo con su mochila. Mientras comíamos pregunté algo que me rondaba desde la noche anterior. ¿A dónde se van a ir? Rodrigo soltó una risa seca. Mi papá tiene un departamento chico en el centro. Nunca lo soltó. Casi se me cae la taza. ¿Perdón? Sí, dijo Hugo. A veces se iban allá los fines de semana. Nosotros sabíamos que lo conservaba, agregó Rodrigo. Pero nunca lo vimos así, hasta anoche. ¿Me están diciendo que Gustavo tenía otro lugar mientras les cobraba renta para vivir aquí? Rodrigo asintió. Eso parece. Me quedé mirando mi café. La rabia era tan grande que ya ni siquiera salía como enojo, salía como cansancio. Durante los días siguientes, mi mamá y Gustavo empacaron en silencio. No pidieron perdón, no intentaron explicar nada. Apenas salían de su cuarto para comer algo y volvían a encerrarse. La casa entera estaba en pausa, esperando que se fueran. Yo no los amenacé ni les grité. No hacía falta. La decisión ya estaba tomada, y ellos lo sabían. Mientras tanto, nosotros empezamos a acomodarnos. Rodrigo ayudó a arreglar una fuga en el baño de abajo. Hugo limpió el patio con Iván. Le enseñó dónde estaban los mejores rincones para jugar y encontró una vieja pelota entre las cajas. Marina trabajaba desde casa como desarrolladora web y empezó a sentarse conmigo en el comedor durante el día. Cada una con su computadora, compartiendo café y silencio sin tensión. Poco a poco fui conociéndolos de verdad. Rodrigo había terminado la carrera el año anterior y trabajaba en una agencia de mercadotecnia.
Hugo estudiaba ingeniería, y todavía le faltaban 2 años. Marina era tranquila, observadora, de esas personas que hablan poco pero dicen lo necesario. Una noche, mientras jugábamos lotería con Iván en la sala, comenté: «Ustedes vivían caminando con miedo». Marina dejó una carta sobre la mesa. No sabes cuánto. Todo era una falta. Si lavabas ropa en mal día, falta. Si reías fuerte, falta. Si dejabas un vaso en el fregadero, falta. Casi no salíamos del cuarto, dijo Hugo. Era más fácil. Rodrigo miró hacia las escaleras. Mi papá no era así antes. O no tanto. Mi mamá tampoco, dije. Cuando yo era niña era cariñosa, divertida. Después de que murió mi papá cambió, pero pensé que era tristeza. Luego llegó Gustavo y la casa se volvió otra cosa. Se acostumbraron a mandar aquí, dijo Rodrigo, y a cobrar. Nadie respondió. Porque sonaba duro, pero era verdad. El 7º día, bajé y encontré a mi mamá y a Gustavo en la entrada, con maletas. Rodrigo, Hugo y Marina estaban en la cocina. Iván se asomó desde el pasillo. Mi mamá no miró a nadie. Gustavo tampoco. Yo esperé una palabra, una explicación, algo, nada. Abrieron la puerta y salieron. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, por primera vez no sentí miedo dentro de esa casa. Esa noche pedimos pizza y comimos en la sala, algo que antes habría sido motivo de advertencia. Iván se sentó en el piso con su plató. Hugo puso música bajita. Marina se rió por primera vez sin taparse la boca. Rodrigo levantó su lata de refresco. Por las reglas nuevas, dijo. ¿Cuáles reglas?, preguntó Iván. Las básicas, respondí. No gritar, no cobrarle miedo a nadie y no hacer sentir de sobra a quien vive aquí. Iván levantó su vaso de plástico. Por eso. Todos chocamos los vasos. Más tarde, cuando me acosté, miré el techo de mi recámara y pensé en mi mamá, en la mujer que me peinaba antes de la escuela, en la que lloró conmigo cuando murió mi papá, en la que me acompañó a comprar mi vestido de graduación. Me dolía aceptar que esa mujer ya no estaba, o quizás sí estaba, pero escondida debajo de años de resentimiento, comodidad y ambición. No sabía si volveríamos a hablarnos. Lo que sí sabía era que no podía seguir aguantando solo porque era mi mamá. Las semanas siguientes trajeron una calma rara, de esas que una no reconoce al principio porque se acostumbró al ruido. Iván empezó la primaria y se adaptó mejor de lo que esperaba. Llegaba con historias de su maestra, de un niño llamado Emiliano que le prestó colores, de una niña que le enseñó dónde vendían las mejores tortas cerca de la escuela. Yo organicé mi espacio de trabajo en el cuarto que antes mi mamá usaba para costura. Puse mi escritorio junto a la ventana, colgué algunos bocetos en la pared y acomodé mis muestras de color. Por primera vez en mucho tiempo, podía tomar una llamada sin miedo a que alguien abriera la puerta para humillarme. La casa también cambió. No de golpe, sino con pequeños gestos. Marina puso cortinas nuevas en la sala. Rodrigo arregló una puerta que llevaba años rechinando. Hugo podó los árboles del patio. Iván pegó en el refrigerador un dibujo donde aparecíamos todos. Yo, él, Rodrigo, Hugo y Marina. A mí me dibujó enorme, con una sonrisa exagerada y una taza de café en la mano. «Te quedó igualita», dijo Hugo. Iván se rió tanto que casi se cayó de la silla. Yo le expliqué más de una vez que Rodrigo y Hugo eran mis hermanastros, no sus tíos de sangre. Iván me escuchaba con atención y luego seguía diciéndoles: «Tíos, dejé de corregirlo tanto». Para él, tío era alguien que no le gritaba y lo cuidaba. Con eso bastaba. Una tarde encontré a Rodrigo en la cochera, revisando cajas que Gustavo había dejado. «¿Necesitas ayuda?», pregunté. «Estoy separando lo que sí es suyo y lo que puede tirarse», dijo. Dejó más cosas de las que pensé. Tomé un álbum de fotos viejo. Había imágenes de Rodrigo y Hugo de niños, algunas con Gustavo, otras con mi mamá. Pasé las páginas con cuidado. «Nunca te pregunté cómo te sientes con todo esto», dije. «Con que se hayan ido». Rodrigo se sentó sobre una caja cerrada. «Raro», admitió, «pero más que tristeza siento descanso. Me da culpa decirlo. No debería darte culpa. Es mi papá. Y aún así te hizo daño».
Rodrigo bajó la mirada. Lo sé. Después de un rato, abrió un cajón de un mueble viejo. Entre garantías vencidas, recibos y papeles que Gustavo había dejado revueltos, aparecieron varios estados de cuenta impresos. Encontré esto ayer, dijo. No sabía si enseñártelo. Los revisé. Eran depósitos mensuales. Al principio aparecían solo los de Rodrigo, desde que empezó a trabajar. Después los de Hugo, cuando cumplió 18. Más adelante, los de Marina, desde que se mudó con Rodrigo, 6.000 de uno, 6.000 del otro, 6.000 de ella. Mes tras mes, guardados en una cuenta separada. Fui pasando las hojas, una tras otra. Esto no eran aportaciones sueltas, murmuré. Eran años de dinero. Rodrigo soltó una risa amarga. Mientras nosotros comprábamos comida barata y contábamos cada peso para llegar al fin de mes, sentí otra oleada de coraje. No era un malentendido, no era una necesidad, era un plan. Esa noche guardé las copias con los contratos y los estados de cuenta. No sabía si algún día iba a necesitar esos papeles. Solo sabía que ya no quería que ellos pudieran negar todo. A la mañana siguiente, mientras hacía hot cakes para Iván, Marina se acercó a la cocina. «Cecilia, ¿puedo hablar contigo?» «Claro». Se apoyó en la barra, nerviosa. «Rodrigo y yo queremos irnos antes de que termine el año». Me giré hacia ella. «No tienen que hacerlo. De verdad son bienvenidos. Lo sabemos. Y te lo agradecemos más de lo que imaginas», dijo. «Pero queremos nuestro propio espacio. Queremos juntar para un enganche, aunque sea de una casa pequeña o un departamento. Sin esa renta ya no se ve imposible». Sonreí. «Eso es buenísimo, Marina. Nos daba miedo que pensaras que nos íbamos por incomodidad». «No. Al contrario. Me alegra que puedan decidir sin presión». Me abrazó. Fue un abrazo sencillo pero sincero, muy distinto al que mi mamá me dio el día que llegué. Un mes después, la casa ya tenía otro ritmo. Hugo se encargaba casi siempre del patio, Rodrigo de las reparaciones. Marina decoraba con cosas sencillas pero bonitas. Yo llevaba el presupuesto, cocinaba la mayoría de los días y trabajaba desde mi pequeño estudio. Iván estaba feliz. Para él, Rodrigo y Hugo eran los adultos que jugaban con él, lo ayudaban con tareas y no le gritaban por existir. Eso le hizo más bien de lo que yo podía explicar. Un sábado hicimos carne asada en el patio. Había llovido un rato antes y todavía olía a tierra mojada. Rodrigo prendió el carbón. Hugo jugaba con Iván. Marina preparaba guacamole en la cocina. Yo estaba sacando platos cuando Iván entró corriendo. «Mamá, hay alguien en la puerta». Algo en su cara me hizo dejar todo. «Quédate con Marina», le dije. Caminé hacia la entrada y miré por la ventana. Era mi mamá. Estaba sola, con una bolsa en una mano y el bolso apretado contra el pecho. Se veía más pequeña. No sé si había bajado de peso o si era la falta de autoridad que antes parecía llenarle el cuerpo. Abrí la puerta. «Mamá». No me saludó. No preguntó por Iván. Ni siquiera me miró bien. «Dejé unas cosas en el ático», dijo. Me aparté. «Pasa». Subió las escaleras sin decir otra palabra. La escuché moverse arriba durante casi 20 minutos. Yo me quedé en la entrada, con los brazos cruzados, tratando de no esperar nada. Pero claro que esperaba. Una disculpa, una frase, me equivoqué, algo mínimo. Bajó con una caja pequeña, se detuvo un segundo en la sala. Miró las cortinas nuevas, los muebles acomodados distinto, los dibujos de Iván, las plantas que Marina había puesto junto a la ventana. Su cara no mostró nada. «¿Eso es todo?», pregunté. «Sí», abrió la puerta. No preguntó cómo estaba su nieto. No preguntó si yo estaba bien. No preguntó por la casa que durante años dijo cuidar. Se fue. Me quedé mirando la calle hasta que su figura desapareció. Lo que más me dolió no fue que no pidiera perdón. Fue entender que tal vez nunca había venido por sus cosas. Tal vez vino a ver si yo todavía estaba esperando algo de ella. Rodrigo se acercó desde el pasillo. «¿Estás bien?» «Sí», dije, aunque no estaba segura. «Solo sigo esperando que algún día entienda lo que hizo». «Mi papá dice que ellos están bien», comentó.
Que mejor así, que cada quien por su lado. Claro, respondí. Más fácil fingir que no pasó nada. Sí, cerré la puerta con llave. Esta vez mi llave sí giró. Esa noche cenamos juntos. Iván contó algo de la escuela. Hugo lo molestó porque se le cayó arroz en la playera. Marina se rió. Rodrigo lavó los platos sin que nadie se lo pidiera. Me quedé un momento observándolos desde la cocina. No era la familia que imaginé cuando me casé con Jaime. No era la familia que tuve de niña. Tampoco era la familia que mi mamá quiso aparentar mientras cobraba rentas y repartía advertencias como si estuviera cuidando un reino. No éramos una familia perfecta. Apenas estábamos aprendiendo a vivir sin miedo. Más tarde, mientras apagaba las luces, Iván bajó en pijama. «¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a quedar aquí?» Lo miré. Pensé en los papeles del divorcio, en la llave que no entraba, en la hoja de reglas, en los contratos, en mi mamá yéndose sin mirar atrás. Luego miré la casa. «Sí, mi amor», dije, «nos vamos a quedar». «¿Y ya nadie nos puede correr?» Me agaché frente a él. «Nadie». Me abrazó fuerte. Cuando subió a dormir, me quedé sola en la sala. Afuera, las ramas de los árboles se movían con el viento. La casa estaba tranquila. Esta vez, el silencio no pesaba. Pensé en mi mamá una última vez esa noche. No con odio. Ya no tenía energía para eso. Si algún día quería aceptar lo que hizo, tendría que hacerlo sola. Yo tenía que cuidar a mi hijo, mi casa y la calma que apenas estábamos recuperando. Esa noche cerré la puerta con mi propia llave. Y por primera vez, desde el divorcio, sentí que Iván y yo sí teníamos dónde quedarnos.